Y hay revuelo en España. En la Providencia de Burgos, en un convento de las Clarisas, 15 de las 16 religiosas anunciaron mediante un comunicado de su abadesa que se declaran en rebeldía frente al Vaticano. Desconocen la autoridad del Papa Francisco y se suman a la corriente de un falso obispo excomulgado en 2019. Las monjas rechazan que no les hayan permitido vender un monasterio para comprar otro a su gusto. Mire, la arquidiócesis de Burgos ha rechazado duramente el anuncio de las religiosas de este convento y advierten que el cisma es una falta grave a la obediencia contemplada en el derecho canónico. NTN 24 está en el lugar de la noticia, por eso saludamos en Burgos a Andrés Gil. Andrés, adelante con esta polémica historia. Hola Hugo, Carla, muy buen día, un cordial saludo a ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias de NTN 24 y a los televidentes de la mañana de NTN 24. Aquí en España tenemos 3 de la tarde, 10 minutos, 9 de la mañana, 10 minutos en el este de Estados Unidos. Esta es una noticia, esta es una historia que produce asombro, que produce sentimientos de... Esto es insólito, que produce perplejidad entre buena parte de la opinión pública española. Nos encontramos en el norte de España, en la provincia de Burgos, y nos encontramos justo en el convento de las hermanas, de las monjas clarisas de Santa Clara de Asís. Aquí, en este momento, hay dentro 15 religiosas que han decidido en las últimas horas declararse rebeldes al margen de la Iglesia Católica, del gobierno de la Iglesia que está presidida por el Papa Francisco, es decir, deciden marginarse de la Iglesia del Vaticano, en la cual estuvieron durante toda su vida, durante toda su historia religiosa. Y estas 15 monjas lo hacen porque no están de acuerdo con que les hayan impedido durante los últimos meses llevar a cabo una venta de uno de sus conventos, de uno de sus monasterios, para comprar otro en otra región de España, otro en el cual ellas se sintieran un poco más cómodas, se sintieran un poco más a gusto, una transacción que, según la información que se conoce, podría estar en alrededor de 1.600.000 euros. Las monjas querían ubicarse en otro convento, las autoridades eclesiásticas no se lo permitieron. Así que ellas decidieron declararse en rebeldía. Se encuentran aquí y se han comunicado permanentemente a través de redes sociales con la sociedad para informar que se encuentran en buen estado, que están aquí por su propia voluntad, que han decidido lo que decidieron por su propia voluntad y que además no se trata de ningún secuestro. Es una historia polémica, ciertamente, y vamos a desarrollarla a continuación. Primero les invito a que veamos la declaración enviada por una de las monjas, por una de las religiosas desde el interior de este monasterio donde nos encontramos en la provincia de Burgos. Y bueno, tenemos intención de comunicaros por las preocupaciones que están surgiendo y que nos llegan, pues que estamos bien, que nuestra realidad no es que estemos secuestradas lejos de nuestras familias. Y bueno, iremos compartiendo poco a poco con vosotros nuestra experiencia, nuestro deseo de ser fieles a la verdad de Cristo que hemos recibido, a la fidelidad a la fe, a la doctrina de la Iglesia Católica. No nos vamos de la Iglesia, os lo iremos explicando, así que de los que estáis preocupados por esto, tened un poco de paciencia, que lo iremos explicando. Y la realidad que tenemos es poder mostraros lo que nosotras hemos ido descubriendo y, bueno, el deseo de la verdad y del abrazo con Cristo. Estas monjas no solo decidieron apartarse de la autoridad del Papa Francisco, sino que decidieron sumarse a un movimiento, a una organización que se llama Pia Union Sancti Pauli Apostoli. Es una organización que no es reconocida por la Iglesia Católica, no es reconocida por el Vaticano, es una organización religiosa. Decimos que su líder es un falso, entre comillas, falso obispo, porque en realidad es obispo de su propia organización, más no es obispo de la Iglesia Católica Romana, pero es obispo de su propia organización, es un obispo, como les insisto, de su organización religiosa, que en su momento fue excomulgado por la Iglesia Católica, por la Iglesia Vaticana, y que él sigue liderando esta organización. De hecho, él se encuentra aquí dentro de este convento, dentro de este monasterio, acompañando a las monjas que decidieron tomar la decisión de apartarse del Vaticano y seguirle a él. Este obispo, así como sus monjas, tiene un vocero. El vocero se llama José. Con él, con José, hablamos hace algunos minutos. Esta Pia Union Sancti Pauli Apostoli
esta Pía Unión no reconoce la autoridad de los papas más allá de Pío XII. Considera que después de Pío XII ninguno de los papas tiene una autoridad válida para conducir la Iglesia romana. Dicen ellos que en todo caso creen en Cristo, que tienen esa creencia, pero que no reconocen la autoridad del Papa Francisco ni tampoco de sus antecesores, y que eso sí reconocen la autoridad de los papas de Pío XII hacia atrás. Hablamos con él nos explica también que las monjas se encuentran en buenas condiciones, que están bien de ánimo, que están incluso acompañadas muchas de ellas por sus familias, por sus familiares aquí dentro del convento, y que todo lo que han hecho lo han hecho por su propia voluntad y al entender lo que él considera ha sido o es la verdadera esencia de la Iglesia. El principal problema que tenían sobre todo era el ver que la fe católica no la podían encontrar en la Iglesia del Concilio, porque la doctrina de la Iglesia católica no tiene nada que ver con la doctrina del Concilio Vaticano II. Entonces ellas a lo largo de varios años iban descubriendo cosas que no les cuadraban. Entonces hasta que finalmente terminaron de dar el paso de ponerse en contacto con la Pía Unión y de solicitar que les asistiésemos espiritualmente para poderles administrar los sacramentos y la Santa Misa, pues como siempre, y con la doctrina de la Iglesia de siempre, de la Iglesia católica y no de la Iglesia del Concilio. Ellas se apartan de la Iglesia conciliar, de la Iglesia que surgió en el Concilio Vaticano II, se apartan de la Roma del Vaticano, que no tiene nada que ver con la Iglesia católica, porque cualquiera que tenga más de 60 años recordará que la Iglesia antes del Concilio Vaticano II no tenía ni tiene nada que ver con la Iglesia que surgió del Concilio Vaticano II. Son dos iglesias distintas. Pía Unión de Sancti Pauli Apostoli. No es fácil pronunciar, pero creo que ya lo tengo. Pía Unión de Sancti Pauli Apostoli es la organización que en este momento está acompañando a las monjas clarisas que se encuentran aquí dentro de su convento y que se han declarado en rebeldía de la Iglesia Católica del Vaticano. Es un movimiento, el de las monjas, que ha causado rechazo y que ha causado perplejidad, por supuesto, en la arquidiócesis de Burgos, que es la arquidiócesis a la cual pertenece este convento. El propio arzobispo de Burgos, Monseñor Luis Iceta, ha divulgado en las últimas horas un comunicado en el cual expresa su extrañeza por lo que está ocurriendo, toda vez que quienes han acompañado espiritualmente por parte de la Iglesia Vaticana a las monjas permanentemente en ningún momento habían recibido ningún reporte de inconformidad o de algún tipo de inquietud que tuviesen las monjas sobre ningún tema, ni tampoco sobre el tema de la posibilidad de vender uno de sus monasterios para comprar otro. La Iglesia, a través del arzobispado de Burgos, está señalando claramente que esto puede constituir un acto de desobediencia por parte de las monjas, que en un momento juraron ser obedientes a la Iglesia Católica del Vaticano. Esa desobediencia es conocida en el derecho canónico como un cisma. Por eso a las monjas ya se les está llamando como las monjas cismáticas y tendrían eventualmente algún tipo de castigo, serían reprendidas por parte de la Iglesia, y lo que está procurando el arzobispado de Burgos es que ellas vuelvan al redil, por decirlo de alguna manera, que continúen dentro de la Iglesia Vaticana como siempre estuvieron. Y es un hecho que ha causado también mucho asombro entre la población. Esta es una pequeña población en el norte de España y ha causado mucho asombro la determinación de las monjitas, que por cierto son muy famosas, muy reconocidas porque elaboran trufas de chocolate muy deliciosas, y la gente viene hasta aquí a comprarlas, o ellas salen a diferentes sitios de esta región para vender sus trufas de chocolate. Los familiares de algunas de las monjas, los vecinos de esta población, así como el alcalde, han expresado su extrañeza. Rechazamos la acusación injusta e indiscriminada de silencio y aquiescencia de los pastores. Rechazamos las acusaciones en términos similares a la cátedra de Pedro sobre contradicciones, lenguajes dobles y confusos, ambigüedad y lagunas de doctrina. Con respecto a la licencia de venta del monasterio de Derio, no se ha recibido ninguna comunicación ni petición a este respecto. Ni los pastores ni la presidenta federal son competentes para impedir los pagos ni para reincidir el contrato de compraventa. La comunidad de Belorado manifiesta su intención de abandonar la Iglesia Católica. Les comentaba que algunos de los vecinos están muy sorprendidos, muy asombrados por la determinación de las monjas. Este sitio es un sitio eje de esta población, es una población muy pequeña, muy chiquita y muy tranquila aquí en el norte de España, en la provincia de Burgos. Los vecinos están asombrados y les decía que el alcalde se ha manifestado acerca de lo que viene ocurriendo.
La verdad es que un poco, al final yo tampoco, vamos, no soy experto en teología ni nada de esto, pero sí que es un poco sorpresivo en la medida en que, bueno, como digo, no habían manifestado nada públicamente el descontento con la Iglesia Conciliar, y que ahora, pues en este giro de 180 grados, pues sí que es un poco, para los que no conocemos ni estamos dentro de ello, sí que es muy sorpresivo. Yo al actual obispo, no sé si lo es, la verdad, Pablo de Rojas no le conozco, tampoco conozco sus tesis, así que bueno, en lo que es lo meramente teológico, en lo eclesiástico, bueno, a nosotros ahí mantenernos al margen y esperar que al final, pues oye, que la decisión que tomen que sea la correcta para ellas, y que al final tanto lo que es la parte de la Iglesia, que ellas la aclaren como consideren, pero claro, entiendo que en su seno. En lo que es ya la parte más municipal, al final el convento, como digo, no sabemos de quién es, está claro que no es del Ayuntamiento de Belorado, pero también lo sentimos como parte de nosotros mismos, pues desear que quede la situación como quede, que el mismo siga habitado y que siga dando todo lo que está dando, y que sobre todo, que es una riqueza patrimonial que tenemos al lado del Camino de Santiago, pues que siga habitado y cuidado como ha seguido estando hasta ahora. La determinación de las monjas de este convento fue dada a conocer a través de un comunicado emitido por la superiora, por la abadesa, por Sor Isabel de la Trinidad. Ese comunicado, se pregunta el arzobispado, ¿representa o no a la totalidad de las monjas? Eso parece que representa por lo menos a la mayoría, pues de las 16 monjas que había aquí, 15 permanecen. Solamente una, de las más antiguas, de las que tiene más edad, decidió retirarse, decidió apartarse, se fue del convento al no estar de acuerdo con la determinación de sus compañeras. Monjas que siguen entonces en este momento tuteladas por la Pía Unión de Sancti Pauli Apostoli, es decir, por esa organización que no es reconocida por la Iglesia Católica, siguen tuteladas por esa organización, están aquí, y vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas o en los próximos días, si continúan con esta postura, si son sancionadas por la Iglesia Católica Vaticana, o si vuelven a la obediencia tal como lo juraron en el momento en que se dedicaron a ser religiosas a nombre de la comunidad de Santa Clara de Asís, es decir, desde el momento en que se convirtieron en monjas clarisas. Permaneceremos aquí en esta información a través de NTN 24 para nuestras próximas emisiones del resto de este día miércoles. Un abrazo para ustedes. Un feliz día.